Cuando era más joven, me gustaba muchísimo acampar en las montañas. Por lo regular siempre elegía las montañas más altas, así tendría vistas impresionantes. Vivo al noroeste de Canadá, por lo que los bosques aquí tienen montañas muy altas, y es increíble la cantidad de naturaleza que uno puede visualizar desde lo más alto. Los pinos son infinitos para cualquier lado al que voltees. Algo que me gustaba llevar siempre conmigo eran mis propios silbatos que yo mismo fabricaba. Así podría divertirme un poco con la fauna del lugar. Estos silbatos los utilizaba para que los animales me devolvieran el sonido. Por ejemplo, tenía uno que hacía el ruido de un ave campestre. Las aves campestres que lograban escuchar el sonido me lo regresaban. Lo mismo hacía con los alces y con los coyotes. Esto es un pasatiempo y una experiencia única que recomendaría hacer a cualquier persona que desee acampar en lugares como estos. Sin embargo, una vez, y esta fue la razón por la que dejé de ir por un tiempo a acampar a estos lugares, es que se me ocurrió fabricar silbatos de animales que no existían. Es decir, no hay animales que hagan esos sonidos que estos silbatos producían. Esto con el motivo de ver cómo reaccionaban los animales. Quería experimentar algo nuevo. Llegué al lugar de siempre, me instalé, puse mi tienda de acampar y encendí fuego. Tengo mi propio vehículo camper, pero para vivir la experiencia me gusta siempre quedarme en mi casa de acampar al aire libre. Seguí con la rutina de siempre. Me hice algo de cenar y empecé a tocar unas canciones con mi guitarra. Y ya para terminar la noche, el acto final, usar los silbatos para comunicarme con los animales. De nuevo, yo hacía sonar los silbatos y los animales respondían. A veces sí, a veces no. A veces era estar intentando varias veces hasta que respondieran. Después de un rato, decidí sacar los otros silbatos, los nuevos que había creado, que no correspondían a ningún animal existente. Como era de esperarse, los animales no reaccionaban a ellos. Bueno, las únicas reacciones que obtenía eran de aves desconcertadas que salían volando asustadas, pensando que podía ser algún depredador. Supongo que los animales, al no reconocer estos sonidos, se asustaban bastante. Mi sorpresa fue que, al sonar el último silbato, muy pero muy a lo lejos, el sonido fue respondido por otro animal que le hacía exactamente de la misma manera. Me sorprendió bastante, porque realmente no esperé que existiera un animal que le hiciera de tal manera. Este silbato en especial hacía un sonido realmente horrendo, algo así como la combinación de un gorila y el rugido de un tigre, pero bastante distorsionado. De todos los silbatos, este era el más incómodo de escuchar. Decidí volver a sonarlo y, de nuevo, el sonido fue respondido. Pero cualquiera que sea la cosa que lo haya producido, ahora se encontraba extremadamente cerca de mi posición, probablemente a menos de 1 kilómetro. Esto lo supe por el sonido. Se escuchaba realmente muy cerca. Yo me asusté demasiado. Lo que sea que esta cosa haya sido, logró recorrer kilómetros en menos de 1 minuto y se encontraba corriendo hacia mi dirección. Y sabía que era cuestión de literalmente segundos para que esa cosa lograra encontrarme. Inmediatamente apagué el fuego y me metí a mi camper. Cerré muy bien la puerta, apagué todas las luces de dentro y alisté mi escopeta. Toda la noche me quedé en una sola posición, con mi escopeta en mano, en silencio para no atraer a lo que sea que eso haya sido. Sé que se escuchan muchas historias con respecto a estos alrededores. Puede ser que unas sean verdad, otras mentira. Pero esta historia me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Sé que estuve cerca de morir de una manera brutal. Durante mi adolescencia, por ahí de los 15 años de edad, solía sacar a mi perro de raza pastor alemán por el perímetro de nuestra propiedad. El sol acababa de ponerse y estaba oscureciendo. Caminábamos por el borde de un bosque de nuestro lado de la valla. De repente escuché un ruido. Giré a mi izquierda y miré hacia un árbol aislado a unos 10 o 15 metros más allá de la valla, sin ramas en la base. Era solamente un tronco, realmente alto, pero aparte de eso no vi nada. Miré a mi perro y él tenía las orejas levantadas mirando al mismo árbol. Yo dije, ¿hay alguien ahí? Te veo,
¿qué estás haciendo ahí? Estaba mintiendo, realmente no vi nada, pero supuse que esto haría salir a cualquiera que estuviera escondido ahí detrás. Entonces, un niño pequeño, de alrededor de unos 8 años, sale de detrás del árbol y simplemente me mira, con una expresión vacía, las manos colgando a los lados, vestido con un traje de los que usaban los indígenas nativoamericanos. Me sorprendí mucho, así que solo le pregunté, «Oye, ¿estás bien? ¿Por qué estás aquí en el bosque solo?» En medio de decirlo, mi perro guardián sale corriendo. Yo le grité que volviera, pero él siguió, corriendo a toda velocidad hacia la casa. Este es obviamente un comportamiento completamente inusual en este tipo de perros. Para quien no lo sepa, estos son perros guardianes y defienden cualquier cosa en nuestra propiedad, incluso perseguidos osos negros. Es muy raro que estos perros tengan miedo a algo, pero en esta ocasión, él sintió tanto pavor que hasta huyó del lugar. Luego de estar llamando a mi perro, volvió a voltear hacia donde el niño, el cual empezó a caminar lentamente de nuevo detrás del árbol. Este niño no me había dicho ni una sola palabra, simplemente se había limitado a mirarme todo el tiempo. Yo estaba genuinamente preocupado por él, así que después de intentar hablarle de nuevo y no obtener respuesta, un poco dudoso, empecé a caminar por nuestro lado de la valla, de un lado a otro para intentar mirar por detrás del árbol. Recorrí lo suficiente como para tener un buen ángulo de vista hacia atrás del tronco, pero el niño ya no estaba. Él no se pudo haber ido hacia atrás para alejarse del árbol. Este es un campo abierto y lo hubiera visto seguro. El árbol no era trepable, por lo que esa posibilidad también la descarté. Tampoco escuché ruido que indicara algún tipo de acción. El niño simplemente había desaparecido. Yo estaba muy asustado, así que simplemente me di la vuelta y corrí a toda velocidad hacia mi casa. Intenté llamar varias veces a mi perro, pero no aparecía por ningún lado. Finalmente, después de buscarlo por unos 20 minutos, encuentro a mi perro en uno de los cuartos de la casa. Estaba arrinconado en una esquina del cuarto, detrás de un mueble, temblando excesivamente. Él no me hacía caso al llamarlo, simplemente se limitaba a verme mientras temblaba, pero no se movía, y eso que era un perro muy bien entrenado. Muchos años después, ya de adulto, sentí un horrible escalofrío cuando, estando frente al televisor con mi hijo, viendo sus caricaturas, sale un personaje animado, con el mismo aspecto que aquel niño que yo había visto hace mucho tiempo detrás de aquel árbol. Cuando era niño, crecí en una pequeña comunidad pesquera en el lado oeste de Canadá, rodeada por el Golfo de San Lorenzo y el bosque boreal. La totalidad del terreno tenía cerca de 4,000 pies cuadrados, con un número aún menor de residentes esparcidos sobre la calle principal, que es la carretera principal que atraviesa nuestro pequeño pueblo, y casas de cultivo distribuidas ampliamente entre áreas de árboles que luego fueron transformadas a viviendas residenciales cuando la agricultura dejó de ser rentable. En total, nuestra comunidad está rodeada por una vasta extensión de océano y un aluvión aparentemente interminable de árboles que se extiende por el 55% de todo el país de Canadá. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en estos bosques, así que puedes imaginar mi alegría cuando mis padres me regalaron un perro de caza, al cual llamé Sandy. Sandy era un perro pastor de Shetland, y si bien estos perros estaban más preparados para pastorear y rastrear ovejas sobre llanuras cubiertas de hierba que conejos y ciervos a través de bosques densos, eso no me impidió llevarlo conmigo en todas las excursiones que pudiera. Sandy había estado a mi lado durante suficientes viajes de caza, que ya se había acostumbrado a despertarse justo antes de que amaneciera, y en algunas ocasiones ayudó a arrastrar uno que otro animal pequeño, como ardillas y conejos, a través de áreas de bosque considerablemente grandes. Sandy no era de mi propiedad, y no lo trataba como si me perteneciera. Sandy era un miembro de la familia, mi mejor amigo y mi más fiel compañero. Pienso con cariño en todas las veces que se sentaba en el asiento delantero de la camioneta sin que se lo dijeran, listo para salir a caminar a cualquier parte del bosque al que lo llevara. Honestamente puedo decir que nunca habrá un perro que llene el vacío que Sandy dejó en mi vida. Creo que los amantes de los perros se identificarán con este sentimiento más que otros. Era el 30 de octubre, el primer día de la temporada de caza de ciervos.
Había estado hablando con mi familia sobre llevar a Sandy, mi equipo de caza y algunos elementos esenciales a una de las cabañas que mi abuelo posee en su apogeo como cazador durante unos días, junto a una carretera sin marcar, a unos cientos de millas inmerso dentro del profundo bosque. Esto fue recibido con muchas protestas por parte de mi familia, pero nada pudo impedirme de dedicar un tiempo a buscar animales salvajes en un área que aún no había sido limpiada por cazadores ilegales a principio de mes. Todo estaba empacado en mi viejo Ford azul y por supuesto Sandy a bordo. Unas horas de manejo más tarde, estábamos ya instalando el campamento en una de las viejas cabañas aisladas de mi abuelo. Aquí es donde las cosas se fueron al carajo. Sandy, lo siento muchísimo. Había pasado la mayor parte del tiempo de mi vida en campos boscosos como estos. Solo hubo un puñado de ocasiones en las que las cosas se pusieron raras, pero normalmente todo al final terminaba teniendo explicación lógica. Es por eso que descarté la rareza de Sandy las primeras noches, atribuyendo su nerviosismo a que él era capaz de escuchar los ruidos lejanos de varios coyotes, lobos, osos y alces. Por supuesto, aquel era territorio intacto. Había habido también mucho tiempo para que la vida silvestre se estableciera aquí, por lo que era de imaginarse que no estábamos solos. Eso, y sumado a la novedad del lugar, era comprensible que Sandy se sintiera incómodo. Al menos eso pensé al principio. La primera noche fue bastante normal. Había instalado la cama de Sandy en la esquina de la sala de estar, al lado del televisor que parecía salido de principios de los años 80. Pensé en darle a Sandy la opción de tener un lugar donde recostarse por un rato, a pesar de que dormía acurrucado conmigo 9 de cada 10 veces. Cerca de las 10 de la noche, Sandy miró directamente a la puerta de madera y se quejó. Pensé que necesitaba orinar y abrí la puerta para dejarlo salir, sin preocuparme de que mi mejor amigo se alejara demasiado de mí. Pero él solo se sentó justo detrás de la puerta, mirando al borde del bosque más allá del camino. Yo también me quedé y miré durante unos minutos, antes de decir que no era más que el sonido de algún bicho errante cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal, y Sandy durmió bien conmigo. La segunda noche, atribuí la rareza al estrés de Sandy. Más temprano ese mismo día, habíamos estado caminando unos cuantos kilómetros por el bosque más allá de la casa, y me pareció oír el sonido de ramitas crujiendo bajo algo pesado. Esperaba que no fuera un alce, porque mi escopeta no habría tenido ninguna posibilidad. Pero justo ahí, algo cambió en Sandy, a lo que no le presté mucha atención en ese momento, solo ahora que lo recuerdo. Sandy se había encorvado sobre sus patas traseras, con la parte delantera pegada al suelo. Enseñó los dientes y gruñó hacia la nada. Tal vez lo que sea que eso haya sido, huyó, y pensé que intentaríamos cazar de nuevo más tarde, si es que Sandy se sentía con ganas. Pero de hecho, cuando volvimos de nuevo a la cabaña, ya una vez que estábamos dentro, Sandy no quiso moverse por nada. Incluso cuando intenté que saliera e hiciera sus necesidades, él solo se sentó en la puerta y lloró, lamentándose mientras me veía para hacerme saber que no quería salir. No lo presioné. Si se orinaba en el suelo, pues ni modo. Sandy nunca se había comportado de esta manera antes. Podía dejarlo pasar por ahora si él realmente no quería estar ahí afuera. Debe haber sido un oso, pensé, antes de cerrar la puerta y dar por terminada la noche. La tercera noche es donde las cosas se fueron al carajo, y todavía no entiendo del todo qué pasó. Sandy no comió en todo el día. Logré dispararle a un conejo temprano en la mañana, cuando Sandy había decidido que no quería estar afuera más tiempo del necesario y se quedó dentro de la cabaña por el resto del día. Lo cociné, le puse un poco de salsa de tomate y se lo di. No hacía esto todo el tiempo, pero pensé que ahora era una ocasión especial y tal vez un regalo lo pondría de mejor humor para otra caminata al día siguiente. Sandy no lo tocó, ni siquiera lo olió. En cambio, se sentó a mi lado en el sofá, mirando atentamente hacia la puerta. Lo coloqué bajo uno de mis brazos y él apoyó su cabeza en mi regazo, con los ojos siempre fijos en esa puerta. Después de casi 3 horas viendo cintas VHS granuladas en un televisor anticuado, Sandy comenzó a llorar, acurrucándose cerca de mi cuerpo. Aquí es donde mi juicio me llevó por el camino equivocado, por primera vez de muchas que estarían por venir. Debe sonar un poco tonto decir que yo era el protector de mi perro, en lugar de que mi perro fuera el protector mío, pero él era mi familia. Pensé que si había algo que estaba asustando tanto a Sandy, entonces era mi trabajo hacer algo al respecto. Cargué mi 4.10, abrí la puerta, me quedé en el umbral y esperé.
Debí haber esperado al menos media hora mirando al vacío. Apenas se oía algún sonido, salvo el leve zumbido de los insectos y las hojas susurrando con el frío viento otoñal. Los alces no son criaturas elegantes, y si fueran alces los habría oído venir. Alrededor del minuto 40, Sandy salió disparado hacia la oscuridad de los árboles más allá del camino, ladrando salvajemente. Empecé a preocuparme. Había animales más grandes que él, y que a falta de alimento para el invierno, no dudarían en atacar a Sandy y terminar con su vida. Escuché el ladrido de Sandy desvanecerse en la distancia y luego detenerse por completo. Esperé horas parado en la puerta con mi escopeta cargada y lista para acabar con lo que fuera que estuviera esperando en el bosque. Esperé horas hasta que Sandy regresara a la cabaña. Esperé hasta que el sol apareciera entre los árboles y luego esperé hasta esa noche, sentándome en el escalón del porche, peleando contra la falta de sueño para ver regresar a mi perro. Sandy regresó, pero después de 3 días. La niebla había llegado en ese momento y ya estaba oscureciendo. La noche pintaba el cielo de un azul marino. El rastreo que había hecho durante los últimos días resultó inútil y comencé a preocuparme de tener que irme para encontrar más provisiones para las últimas noches. No podía dejar a Sandy allí, perdido en el bosque, con frío y probablemente hambriento. La idea de que pudiera estar esperando allá afuera a que lo encontrara y lo trajera de regreso a casa era bastante angustiosa. Estaba empacando la bolsa con lo que necesitaría para el viaje del día siguiente. Pensé que mañana sería el último día antes de ir a la ciudad y ver si mi padre me ayudaría a encontrar a Sandy. Él era un hombre jubilado y canoso, pero estaba seguro de que si mencionaba el nombre de Sandy, estaría más que dispuesto a ayudarme a buscarlo. Afortunadamente, Sandy regresó antes de que terminara ese hilo de pensamientos. Lo vi desde la ventana, en el camino que te lleva hacia las profundidades del bosque, a unos cuantos metros de la casa. Normalmente lo escucharía correr hacia la puerta y tocar la puerta un par de veces, ansioso por entrar, pero esta vez era diferente. Pude ver el reflejo de sus ojos como perlas verdes en la turba niebla que había inundado la casa. Por un momento pensé que podría ser algún animal salvaje, pero el contorno de su cuerpo, aún entre los jirones de espesas nubes de niebla, era inconfundible. Aún así dudé. Había algo diferente en su lenguaje corporal. Miré por la ventana unos momentos más antes de que la razón venciera mi instinto. Sandy podría estar herido, pensé, o peor. Abrí la puerta de golpe, pero él no se acercó de inmediato. En lugar de eso, se quedó allí, mirándome atentamente, y cuando no se movió le silbé. «Aquí, Sandy». Logré hacer que se dirigiera hacia la casa. La forma en que se movía era diferente. Era como si se le hubiera dislocado las caderas, y el ángulo de sus patas cambiara en dirección con cada paso, como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente. Incluso daba la sensación de que la parte delantera de su cuerpo y la parte trasera se movían independientemente. Tenía la cabeza inclinada hacia el suelo, pero no mostraba los dientes. No parecía agresivo. La única forma de que podía describir la mirada que me dio fue de avergonzado, como si acabara de meterse en algo que se suponía que no debía hacer, y yo lo regañé por eso. Pensé que podría lastimarse al saltar el escalón elevado si se dislocaba las caderas, pero lo hizo bien. Su mitad trasera se balanceó un poco, por extraño que parezca, y sus patas casi se doblaron debajo de él, pero no se cayó. Se sentó en el escalón y no me quitó la mirada de encima. Tampoco se movía. Él no se movió hasta que yo me moví completamente de la puerta. Abrí la puerta de par en par y esperé a que él entrara. Solo ahí fue cuando reaccionó. Se fue directo a su cama. No se detuvo en mi mano y me olfateó. No esperó a que lo acariciara, ni saltó sobre mí como solía hacerlo. Fue directo a su cama, donde se sentó y me observó durante bastante tiempo. Volví a intentar. Lo llamé un par de veces, pero no respondió. Sus oídos ni siquiera se levantaron ante el sonido de mi voz o la palmadita de mi mano en el desgastado sofá a mi lado. Había extrañado a mi amigo, pero no estaba dispuesto a acercarlo físicamente a mí. Había algo en él que decía que no debería haberlo dejado entrar, pero lo intuía una tontería y unas horas más tarde me fui a la cama. Cuanto más lo pienso, no recuerdo haberlo visto parpadear ni una sola vez. Estaba sentado allí como una estatua, y cuando apagué la luz, todavía podía ver el reflejo verde jade de sus ojos siguiéndome cuando entré a mi habitación y cerré la puerta. Podría jurar que lo escuché caminar en la noche, los sonidos de sus pezuñas, lentos y deliberados, chocando contra el piso de madera hasta llegar a la puerta de mi habitación.
No eran como la rapidez de Sandy cuando se daba cuenta que me había ido a la cama y se apresuraba para acurrucarse en mis pies. Escuché que los ruidos se detenían afuera de mi habitación, pero no escuché sus gemidos. No pensé nada más y caí en un sueño profundo. Cuando me desperté por la mañana, pensé que todo debió haber sido un sueño, pero no. Sandy todavía estaba sentado en la posición erguida en la que lo dejé cuando me fui a la cama. Fue como si no hubiera movido ni un solo músculo en toda la noche, y cuando le dije buenos días, ni siquiera movió la cola. Simplemente se quedó estático, viéndome fijamente. Me siguió hasta la cocina, pero se detuvo en la puerta cuando dejé su plato en el suelo y lo llené con comida. Una vez más, la mitad de su espalda se movió de manera extraña mientras lentamente avanzaba hacia mí. Había una sensación continua de que algo muy desagradable había pasado con su aspecto ese día. Era como si se hubiera alargado un poco más de la noche a la mañana. Sandy volvió a encorvarse, como cuando caminaba hacia la puerta la noche anterior. No entró en la cocina. Supuse que debía haber tenido hambre estando en la naturaleza durante tanto tiempo, pero me miró como si estuviera esperando que me acercara un poco más, en lugar de tocar la comida. No hace falta decirlo, pero después de un momento de competencia de miradas entre mi perro que no parpadeaba y yo, dejé de lado esa tontería y pronuncié su nombre en voz alta. ¡Sandy! Ni siquiera pestañeó. No quería acercarme a mi perro para salir de la puerta de la cocina, pero este era mi Sandy, y el mayor daño que había hecho en su vida fue comer moscas. Efectivamente, cuando pasé junto a él, se giró y su cuerpo se balanceó de forma poco natural, pero no se movió hacia mí. Más tarde, cuando salí ese día, no pude encontrar nada. Las huellas de los ciervos en el barro habían estado desde hace unos días antes y ya naturalmente habían desaparecido. No podía oír insectos, ni pájaros, ni siquiera el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a kilómetros de distancia del campamento eran mi propia respiración y el sonido de las hojas crujientes bajo mis pies. Era como si no hubiera vida en ese lugar. Todo se sentía muy solo. Cuando el sol empezó a ponerse, comencé a regresar, pero debería haber empacado mis cosas y haberme ido. Justo detrás de un grupo de árboles, donde la cabaña apenas era visible, más allá de la colina, pensé haber descubierto la razón por la cual los animales habían abandonado este lugar. Generalmente, cuando hay muertes masivas de animales, eso suele significar que algo anda mal en el área donde ocurren los fallecimientos, y la vida silvestre suele ser lo suficientemente inteligente como para saber que se deben marchar de ese lugar. Incluso los gatos son creados instintivamente para que no les guste beber agua que esté cerca de donde se encuentran animales fallecidos, siguiendo la lógica de que si ves un animal sin vida cerca de un arroyo, pensarías que el arroyo está contaminado y buscarías otra fuente de agua. Cientos de ardillas fueron destripadas y esparcidas sobre la hierba formando un círculo casi perfecto. La mayoría de ellas fueron desolladas vivas. Pero cuando me giré para expulsar todo lo que había en mi estómago, vi docenas de ardillas más con su piel volteada hacia afuera. No pude evitar vomitar repetidamente mientras hacía lo mejor que podía para caminar alrededor del círculo de órganos diminutos y cuerpos triturados, no solo por la vista, sino porque el olor era asqueroso. No sé cuánto tiempo estuvieron allí, pero si me hubiera topado con esto antes, me habría ido con Sandy inmediatamente. Poco a poco, la cadena de cuerpos se detuvo. Lo más grande que logré encontrar, a solo unos metros de ese horroroso lugar, fue un ciervo. Parecía como si algo hubiera decidido desollarlo vivo, desde la piel hasta el cuello, y hubiera colocado la parte de la piel sobre una rama, como si alguien estuviera curtiendo la piel. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero olía como si llevara bastante tiempo fallecido, a pesar de que no había ni una puta mosca. La cabeza había sido cortada limpiamente justo por encima de los hombros, y cuando me di cuenta de que los órganos habían sido extraídos, pasé de caminar por el bosque a trotar. Afortunadamente la cabaña no estaba muy lejos. Resoplé por última vez, me limpié la boca con el dorso de la manga y miré hacia la casa para ver a Sandy mirándome desde la ventana. Intenté razonar conmigo mismo y decirme que el extraño comportamiento de Sandy podría haber sido un trauma. Sé que es estúpido pensar en eso ahora, pero en ese momento era la única explicación razonable que tenía para evitar volverme loco. El cuerpo alargado podría haber sido simplemente la soledad que me estaba afectando. Sandy se había dado cuenta de que algo pasaba en este lugar y en el momento en que se dio cuenta, debía haber tomado en cuenta su advertencia y haberme largado de ahí.
Una vez que la puerta se cerró detrás de mí, comencé a empacar la comida y los artículos esenciales en cajas, moviéndome rápidamente para intentar meter mis cosas en el camión antes de que llegara la noche. Sería peligroso intentar maniobrar por los senderos de noche, ya que las colinas del lugar eran empinadas y en plena oscuridad, con mi único compañero siendo los faros de mi auto, hubiera sido fácil deslizarme por un barranco y nunca sería encontrado. No quería quedarme una noche más, pero no tenía otra opción. Había regresado a la casa momentos antes de que el sol finalmente desapareciera del horizonte, y arriba, solo el cielo azul marino una vez más. No le presté atención a Sandy. Simplemente se sentó en su cama y me vio empacar las maletas. Pensé que no había falla. Arrojaría sus cosas en el camión por la mañana y estaríamos de regreso en la ciudad antes de la noche del día siguiente. Mirando a Sandy por un momento, se me figuró que se veía todavía un poco más largo. Cuando me fui a la cama, fue difícil conciliar el sueño durante las siguientes horas. Debían ser cerca de las 4 o 5 de la mañana cuando lo escuché. El sonido de un silbido, el mismo silbido con el que llamaba a mi perro. Empecé a sudar frío cuando me di cuenta de que quien fuera que había matado a todas esas ardillas colgara la piel y dejara lo que no necesitaba, bien podría haber entrado a mi casa y hacerme lo mismo. La puerta de mi habitación no hizo ningún sonido cuando la abrí lentamente, afortunadamente. Esperé un momento, escuchando a alguien llamar a mi perro durante unos segundos más, antes de atreverme a asomar la cabeza por el marco de la puerta para ver bien, y ver quién podría haberle hecho esto a Sandy. La puerta exterior estaba abierta. Todo lo que vi fue la mitad trasera de Sandy, demasiado larga y delgada, casi enrollada, detrás de la puerta. Su mitad delantera estaba afuera. Fuera lo que fuese lo que se había hecho pasar por mi perro, estaba silbando lentamente, llamando a Sandy, y justo en ese momento escuché a alguien o algo decir Sandy, con la voz más profunda y sucia que jamás había escuchado. Cerré la puerta tan suavemente como la había abierto. No sé cuánto tiempo esperé con la espalda pegada a la puerta. Había dejado mi arma en el bolso sobre el perchero, por lo que estaba completamente vulnerable. No dormí nada esa noche. Esperé hasta que vi el sol salir en el horizonte y luego esperé un poco más, hasta que debió haber sido mediodía, y finalmente tuve las agallas para salir por la puerta nuevamente y escapar hacia el camión. No moriría en ese lugar. Sandy ya no estaba y la puerta estaba abierta. Su comida estaba intacta, pero el refrigerador estaba abierto y se había acabado toda la carne. No me molesté en empacar sus cosas. Simplemente me puse el bolso al hombro, me dirigí a mi camioneta lo más rápido que pude y encendí el motor. No puedo describir el sentimiento que me invadió cuando me di cuenta de que tendría que dejar a Sandy en este lugar. La idea de que podría estar muerto nunca pasó por mi mente. No creo que pudiera soportar el pensamiento de que cualquier cosa que permití entrar a mi casa, lo que sea que acabó con la vida de todos estos animales de manera horrorosa, pudo haber hecho lo mismo con él. Bajé por los senderos y caminos curvosos lo más rápido que pude, sin desviarme de los acantilados. Sentí que estaba dando vueltas en círculos por este laberinto que me llevaría de regreso a casa. Pero cuando llegué a la acera, en el tramo de la carretera de regreso al pueblo, sentí un gran alivio, pensando que estaba a salvo. Justo cuando me estaba alejando hacia el pavimento, sentí que algo duro golpeó el parabrisas trasero, haciendo que vidrios rotos cayeran al asiento del pasajero. Solo pude vislumbrar la cabeza decapitada de aquel ciervo que se enterró en uno de los cristales rotos y cayó al asiento trasero. Lloré durante la mayor parte del camino a casa, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Ojalá pudiera terminar esto con una nota positiva. Ojalá pudiera decir que encontré a Sandy en casa esperándome. Ojalá pudiera decir que este fue el final, una experiencia traumática en el bosque que superaré con el tiempo. Pero no. Anoche me costó dormir. Seguí repitiendo en mi cabeza todo mi viaje a ese lugar. Sabía que batallaría para dormir por un tiempo, así que me quedé allí, escuchando el viento a través de la ventana abierta. Podría jurar que escuché el silbido con el que solía llamar a mi perro, proveniente de la orilla del bosque, justo a la entrada de este. Si vas de viaje con tu perro, te aconsejo que no lo pierdas de vista por mucho tiempo. Es posible que lo que regrese no sea tu perro.